La Universidad Autónoma de Nuevo León agradece su compañía, su presencia en esta presentación del libro 100 años de la radio. Y bueno, pues estamos muy contentos de ver tanta gente bonita, tantos amigos que se dan cita en esta tarde. Agradecidos enormemente con todos y cada uno de ustedes. Quiero empezar con este texto muy interesante para compartir con todos ustedes. Celebrar 100 años de existencia de la radio como medio de comunicación de masas nos invita a pensar sobre la evolución y el impacto que ha tenido en la sociedad. La radio ha sido clave de la difusión de noticias, música, entretenimiento y cultura, pero también ha contribuido en la unificación de comunidades y en la creación de una cultura global. A pesar de la competencia de nuevos medios, la radio sigue siendo relevante y un medio de comunicación accesible para muchas personas en todo el mundo. La celebración de este aniversario es una oportunidad para registrar su legado y reflexionar sobre su papel en el futuro, pero más importante aún, permite reconocer a las personas que hicieron posible la magia radiofónica en todos estos años. Aunque no todas las fuentes históricas lo aceptan, muchos historiadores coinciden en que el 9 de octubre de 1921, el regiomontano Constantino de Tárnava transmitió el primer programa de radio en América Latina desde una estación que instaló en su casa, programa que se seguiría transmitiendo con regularidad y variedad de contenidos. Aquí quiero señalar que con esta primera transmisión es hasta estos momentos que tenemos ese legado en cuanto a la estructura de programación de una estación de radio. A pesar de este evento importante, en Monterrey existen pocos registros sobre ello, haciendo pertinente conmemorar los 100 años de la radio en Nuevo León con un recuento de viva voz de los protagonistas. La radiodifusión es un oficio que se heredó de familia en familia. No había una carrera técnica ni profesional, un trabajo que se pasó por generaciones. Muchos locutores, conductores y técnicos de audio de la radio en Nuevo León son hijos de los pioneros que fundaron las estaciones y que participaron en el proceso de crecimiento y consolidación de este medio. Conductores, productores, técnicos, noticieristas, un término que retomamos por usos y costumbres, actores, creativos y muchos más, nos comparten su vida en torno al quehacer radiofónico. Para la elaboración del proyecto se conformó un grupo multidisciplinario que tiene en común la experiencia en la radio y el periodismo, unos más que otros, en cada una de las asignaturas, pero sin duda unidos por la pasión de hacer un homenaje. Los testimonios recabados buscan dar un panorama de la diversidad de oficios, talentos, géneros y cultura que se han combinado para darle vida a la gran radio norestense. Agradecemos enormemente a la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la editorial universitaria y a todos los responsables por su paciencia, permanente interés en apoyar este trabajo. Permítanme presentar a nuestros moderadores el día de hoy. Está con nosotros el licenciado Sergio Becerra Pesina, productor de radio. Bienvenido. Nos acompaña también el licenciado Alejandro González González, periodista. El licenciado Antonio Guerrero Hilton, locutor, programador y también narrador, que nos acompaña. Asimismo está con nosotros Miguel Ángel Lapuente, periodista. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ceder el micrófono al licenciado Alejandro González. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta presentación del libro de los 100 años de la radio, la historia contada por los protagonistas de Nuevo León. Quiero que sepan que estamos muy contentos. Fue un trabajo que realmente gozamos muchísimo hacer este libro, porque significó unir muchos esfuerzos, conocer
historias entrañables de personas que fueron forjadores de la radio, que fueron forjadores de la historia radiofónica, del el espectro del negocio, de la música, de la producción. Pues cuántas historias no tuvimos que escarbar, Sergio. Sí, claro que sí, buenas noches. Este fue un proyecto que inició una conversación de los 4 elementos que hablábamos del posible futuro de la radio y y las cosas que estaban sucediendo. Entonces dijimos que testimonialmente había muy poco sobre la historia de la radio en Nuevo León. Planeamos hacer un libro de testimonial con entrevistas y empezamos a hacer una lista. En un principio casi como un juego y la lista se extendió mucho. Empezamos con las familias radiofónicas, la parte con Dinora, que es una experta en la cuestión del fundador Constantino de Tárnava, y después de las familias de los Hinojosa, los Peña, la mía propia, la de Covarrubias, la de Lacho Pedraza, etcétera, y eran ya testimonios con los que no podíamos contar directamente. Entonces buscamos a gran parte de la familia. En este caso aquí se encuentra Adrián, que fue parte importantísima dentro de los que desarrollaron la radio de su papá. Otra de las cosas muy, muy interesantes fue tratar de retratar la radio no nada más desde el micrófono, sino incluir el aspecto de la creación radiofónica desde los operadores, de incluso algunos administrativos que participaron, diferentes formas de locución, noticiosa, deportiva, incluso de jingles, cantantes, algunos hasta doblajes encontramos. Entonces todo este espectro trata de hacer visible incluso a las personas que son invisibles dentro de la radio. Y encontramos también historias entrañables, ¿no, Toño? Sí, cómo no, hay cosas importantes dentro de este libro, porque en este libro quisimos reflejar lo que los protagonistas en estas historias nos pueden dar acerca de lo que es la radio. Como dijo mi querido Alejandro, gente importante como Jingles, Julio Sosa, que está con nosotros, uno de los 400 personajes importantes seleccionados por el norte en Monterrey 400. Él hizo muchos jingles de estaciones de radio, hizo la voz del Arlequín dentro del Jorobado de Notre Dame de Disney, fue elegido por ser el primer regiomontano en participar con Disney. Él también hizo la canción original en español de esta película. Gente tan joven como Jaycee Ornelas, que siendo muy joven, voz comercial de diferentes empresas, de gobiernos municipales, anécdotas tan importantes como la de un hombre que es abordado por un vendedor y le dice, oiga, ¿quiere hacer un control remoto? Y el señor le dice, ¿qué es un control remoto? Es una manera de poder anunciar su producto y que la gente lo conozca a través de la radio. Tan importante e impactante fue para él que con el tiempo se hizo dueño de una estación y luego de otra y luego de otra hasta completar 8 estaciones de radio. Eso lo van a ver en uno de los protagonistas, que es una de las anécdotas muy importantes que nos puede decir la importancia de la radio aquí en Monterrey. Otro de los aspectos que se desprenden del libro, que es algo muy interesante, es que fuimos preguntando a todos los participantes su primer contacto radiofónico, su primer contacto con un aparato de radio, con una cabina, con un locutor, para escarbar un poquito en la historia de cada uno sobre cómo fueron enamorándose de la radio o cómo fueron involucrándose en ella. Y a lo largo de todas las historias que están contadas, fuimos encontrando que existe un espectro ya, al leer el libro, sobre las costumbres de la época, sobre cómo se formaba la familia, sobre
incluso aspectos morales, éticos de las familias de los 40, de los 50, cosas muy interesantes, ¿no, Miguel? Que fuimos descubriendo a través, casi sociológicamente dentro del texto. Estoy de acuerdo, muy buenas noches a todos. De hecho, creo que una de las cosas que empezamos a abordar desde la planeación de este libro fue cómo lo íbamos a presentar. Y al final creo que fue una decisión acertada apostar por la adaptación de las entrevistas a una primera persona, porque esto también alude a la esencia de la radio, que son las voces y que son las historias que nos contamos a través de la radio. Y precisamente es a través de las historias, de la información, de las noticias, de los comerciales, de las canciones, de los jingles, de todos los productos que están en la radio, una de las formas en la que nosotros también vamos creando comunidad. Entonces, cuando ya vemos este libro ahorita materializado y vemos el título 100 años de la radio, quizá lo que nos podemos imaginar es una historia lineal, ¿no? De aquellos primeros trabajos que empezó a realizar en el centro de Monterrey una figura como Constantino de Tárnava hasta nuestros días. Y creo que también en relación con lo que mencionaban sobre esta pregunta sobre la infancia, aquí vemos cómo nos remitimos a las personas que han hecho, que han forjado la historia de la radio, pero cómo empezó su misma historia con la radio desde la infancia. Entonces aquí vamos un poco en contrasentido de lo que conlleva una historia lineal, vamos digamos in media res, y creo que eso también es muy interesante. Porque nos permite ver cómo se ha formado o cómo se han formado distintas comunidades a través de este medio de comunicación como la radio. Otro de los hallazgos muy interesantes que resultaron de todas las entrevistas y de la narración de vida de cada uno de estos personajes que se incluyen en el libro es el aspecto de entender que no está narrada una historia de Nuevo León o de Monterrey. Prácticamente es una historia norestense, porque por algún extraño motivo, probablemente que tuviera que ver con el rating o los anunciantes, había mucha movilidad de parte de los que trabajaban en la radio. Trabajaban algún tiempo en Monterrey, luego viajaban a Monclova o se mudaban a Tampico, o de Tampico se venían a trabajar a Monterrey. En fin, hay mucha movilidad en las familias radiofónicas. Eran unos húngaros. Lo que pasa es que se desarrolló mucho talento en Chihuahua, en Coahuila. Tenemos gente que inició en Saltillo. Y lo que pasa es que los concesionarios o radiodifusores andaban buscando en las pequeñas ciudades y les ofrecían trabajo aquí en Monterrey. Por eso llegó mucha gente de fuera, ¿verdad? Tamaulipas, el noreste sobre todo. Pero también quisiera remarcar, porque no quiero que se me pase por alto, ahorita había Humberto Covarrubias, cuando hablábamos de la familia radiofónica, él es parte de una familia importantísima dentro de la locución, crónica deportiva, y tuvimos dificultades, porque de eso quiero remarcar, porque no solamente eran cuestiones físicas de la gente que estaba lejos por motivos personales, sino que no podíamos acudir porque nos presentó la pandemia. Eso creo que hizo que modificáramos todo el ritmo de trabajo que teníamos en un principio planteado, porque había gente que no podía asistir presencialmente, gente que nos cancelaba a última hora, teníamos muy limitado el calendario para las entrevistas, pero aún así acudimos al Zoom como una herramienta para entrevistar a gente que estaba en Estados Unidos, Ever Duarte, Alberto Llanas Martínez y otros, y otra gente que no podía hacer las entrevistas presencialmente, ¿verdad? Pero a las que pudimos lograrlo a través del Zoom como herramienta. Y hay historias que trascienden incluso las fronteras. A mí me llama mucho la atención una que a lo mejor nos quiere obsequiar Toño, aunque sea muy brevemente, la historia de Wolfman Jack, si se las pudieras compartirla. Sí, muchas gracias.
Waltman Jack es un personaje de la radio norteamericana que llegó a México como un vendedor. Bob Smith es su nombre. Este hombre llegó a Coahuila, del Río, Ciudad de Acuña, Coahuila, que es la frontera con Del Río. Este hombre llegó, se puso a vender, los dueños mexicanos. Él pidió una oportunidad para ser un locutor, pero él quería ser un locutor de medianoche. Fue así como, basado en Alan Freed, el pionero de la radio en Estados Unidos, que se apodaba el Moondog, el perro de luna, él se apodó el Wolfman Jack, el hombre lobo. Importante mencionar esto porque aquí en México, en Ciudad Acuña, que no tiene nada que ver con Monterrey, nace ese personaje de Wolfman Jack, que con una estación que llegaba a toda la Unión Americana, logró hacer sus programas para hacerlos nacional. La historia viene más atrás, pero no los quiero aburrir. Entonces este hombre llega a Monterrey gracias a la XCG Radio Melodía, que por la noche a partir de las 7 tocaba música en inglés y posteriormente pasaba los programas de Wolfman Jack directamente de Estados Unidos, pero de forma grabada. Esa estación aún pertenece a los señores Bichara, que es el Radio Núcleo Monterrey, que está por Cuauhtémoc y Treviño. Entonces es la breve historia de Wolfman Jack, que tiene muchas cosas, pero que adentro de este libro también se mencionan algo personal de este hombre. Sí, dentro de las historias que se narran, bueno, pues están precisamente las de los locutores, y dentro de los locutores, pues Miguel, tú nos puedes platicar, están los expertos en deportes, los de noticias, vaya, una gama tan específica y tan especializada de la narración en radio que resulta muy interesante explorar estas vidas. Bueno, también a lo largo de los 100 años de la historia de la radio, vamos viendo a través de las anécdotas, a través de las historias, cómo va cambiando, digamos, el objetivo o la función social de este medio de comunicación. Cómo empieza con ciertas características, con ciertas limitantes, por supuesto, cómo también los avances tecnológicos van presentando una ampliación del medio y por lo tanto también, digamos, una adaptación a diferentes formatos, ¿no? Que de la radionovela a la cuestión informativa, a la cuestión musical, y vamos pasando hasta ahora en contextos de digitalización. Y dentro de este proceso vemos cómo hay algunos personajes, me viene a la mente Edgardo Arrambide, que entra a la radio a hacer diferentes funciones que no tienen que ver necesariamente con los deportes, ¿no? Es poco a poco en donde él va teniendo una transición y también en un contexto en el que los medios de comunicación, sobre todo la radio aquí en la ciudad, empieza a ver que hay un gran interés por, sobre todo el béisbol, porque igual ya hay que recordar, y eso lo sabe muy bien Edgardo Arrambide, quizá esa es su lucha y la bandera, que esta ciudad fue una ciudad beisbolera, y era en gran parte beisbolera por la función que tenía entonces la radio. Y quizá lo que está a debate es si ya somos una ciudad más futbolera, bueno, ¿qué rol tuvo ahí la radio y ciertos personajes de la radio para formar o moldear este nuevo contexto o este nuevo producto de masas, ¿no? A través del deporte? Y así como vemos el caso de Edgardo Arrambide, también tenemos ahí, por ejemplo, a figuras tan importantes como el arquitecto Benavides, y creo que es también una forma de identificar un poco cómo a veces estas personas y estos contenidos mediáticos que nosotros escuchamos en la radio, luego también vemos cómo tienen una adaptación a la televisión, que nosotros lo vemos, digamos, ya en su última modalidad. Lo que vamos a ver en este libro es de qué forma se construyó y se fueron haciendo estos personajes que ahora nosotros, o con los que ahora nosotros nos sentimos tan relacionados por su trabajo en medios de comunicación. Sí, otro de los apartados, digamos, o evoluciones que encontramos dentro de la radio es el aspecto de las radios universitarias y las radios comunitarias. Es de alguna forma una evolución para capturar un público y enfrentar otro tipo de retos, porque pues es como en este lugar
la cultura está presente y quienes lo están radiando es las radios universitarias, precisamente son las que están aquí. No hay ninguna radio comercial que esté transmitiendo en este recinto. Entonces, tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Camero. Definitivamente las radios universitarias, comunitarias de Nuevo León, de gobierno, Tierra y Libertad, en el caso de Héctor Camero, y particularmente Radio UDEM, porque en este caso veo aquí a Juan Manuel y a Silvia Panzi, personajes importantísimos dentro del desarrollo de la radio universitaria. Nos convocó a participar a Toño y a mí, y estuvimos trabajando y siempre pensando en el alumnado. Creo que esas radios, independientemente si vemos que la radio comercial en su mayoría, su apoyo es musical, esa radio comunitaria como la de Camero, como las universitarias, tienen otra función, educar al alumno que tenga contacto con el medio. En el caso de Tierra y Libertad, dar instrucciones para una buena labor social, de la bañilería, de trabajos en sí, politizar un poco, aunque sea muy, muy pequeña su área. Entonces creo que la radio, como yo la veo, no quiere decir que tenga que ser la mayoría, es básicamente la función principal está en ese tipo de radio. Bueno, tal vez es la función en la que vamos dentro de la evolución de la radio, tal vez. Pero sí los invitamos a que se acerquen al libro para que conozcan todas estas historias. Realmente son entrañables cada una de las narraciones que están dentro del libro, muy diversas. ¿Qué puedo decir? Tenemos una inclusión de género, a pesar de que durante mucho tiempo la radio fue, digamos que un nicho de hombres o de caballeros, y las voces de las mujeres eran nada más en algunas radionovelas o en algunos jingles muy aislados. La locución realmente es algo relativamente moderno en el aspecto de la inclusión femenina, pero tenemos, Toño, una importante inclusión de parte de las mujeres dentro de este género. Es muy importante, gente que viene de fuera, como lo dijimos al principio. Hay mucha gente que llegó fuera de la ciudad, pero se arraigó aquí en Monterrey y han hecho carrera. Maite Espinosa, que trabaja actualmente con TV Nuevo León, Radio Nuevo León, es una mujer que llegó de su lugar y estudió la carrera, pero además de hacer muchas cosas por la radio, estar en un lugar importante ahorita con un puesto en la radiodifusión, ella también es comentarista deportiva y muy buena. Es una mujer que pocas mujeres conocemos que puedan ser comentaristas, cronistas del deporte del béisbol. Ella está presente con nosotros, agradecemos su participación, agradecemos que sea parte de este libro y esta gran lección que nos dio a muchos que quisimos hacer algo por el deporte, pero porque no pudimos gritar gol, no pudimos estar nunca en un aspecto deportivo. Bueno, pues si no hay más, vamos a abrir una ronda de preguntas. Nada más para antes de abrir la ronda de preguntas, Miguel, ¿por qué invitamos a la gente a que lea 100 años de la radio? Híjole. No, por muchas cosas. Por la cuestión explícita, conocer la historia de un medio de comunicación tan trascendente como es la radio en el marco de esta celebración. Y creo que también para conocer las historias de muchas personas, las personas que han hecho posible que nosotros escuchemos la radio, que escuchemos partidos de fútbol, que escuchemos canciones de rock, a las personas que han estado atrás haciendo que la radio pueda llegar a nuestros coches, a nuestros aparatos electrónicos a través de los que los escuchamos. Y también me remito a lo que decías, Alex, hace un ratito. Leer este libro también es conocer una parte de la historia de la región orestense del país. Entonces creo que esas serían mis 3 razones por las cuales leería este libro 100 años de la radio. Toño, ¿por qué tenemos que leer 100 años de la radio? Es importante conocer la historia de lo que se ha vivido en la radio.
Estas 50 testimonios que tenemos aquí son de gente que ama profundamente la radio, gente que investiga, gente que vive por la radio, gente que ayudó a la radio como promotor de música, que llevó los discos a las estaciones de radio para que lograran ser un éxito, a Julio Sosa como jinglista, productor, director musical, un hombre apasionado en la música que viene de su papá que cantaba, su mamá que cantaba y que se dedicó a la radiodifusión haciendo jingles y ahora como productor también. Esto nos habla de gente que somos diferentes, pero que todos nos reunimos. Tal es el caso de este cuarteto que, como dice, Dios los crea y ellos se juntan. Con Checo tengo 46 años de amistad radiofónica porque trabajamos juntos en un grupo de radio. Con Alejandro lo conocí a través de la radio, a Miguel como estudiante y ahora como un hombre que trabaja para la radio. Entonces, todas estas historias que se entrelazan nos hablan de lo maravilloso que es el mundo radiofónico para gente como nosotros, pero para mucha gente que no está presente, pero que fue un radioescucha o es un radioescucha que disfruta a cada momento, a pesar de los pesares, lo que la gran mentira dijo algún día, el video mató a la estrella de radio, y eso nunca ha sucedido porque la radio sigue viva y esperemos en Dios que siga siendo parte importante de la sociedad, sobre todo aquí en Monterrey. Vamos a ver preguntas. Unos agradecimientos, Pablo, antes. Sí. A ver, sí, perdón. Yo quiero todo ese trabajo que se desarrolló en entrevistas realizadas por La Puente y por Toño, algunas por Alejandro, tuvieron que ser transcritas e editadas. Y aquí se encuentra Gerardo, que es pieza importantísima dentro de este trabajo. A lo mejor tú puedes hablar un poco más de él. A ver, Gerardo, asómate, por favor. Asómate. Un aplauso. Rápidamente a la familia Covarrubias, a Carlos Pérez, que no sé dónde se encuentra por aquí. Aquí está Carlitos. Aquí está. Siempre nos apoyó con el lugar. Alberto Cano, gracias por venir. A pesar de su contacto tan joven en la radio, a Edgardo, que lo conozco desde joven niño, a mi familia, que aquí se encuentran mis hermanas, sumamente agradecido. Todo un personaje de la radio y la televisión, Alfonso Teja, ¿dónde está por ahí? Acá está. Poncho, qué gusto que nos brindaras tu tiempo. El foco en la fotografía, Jesse Ornelas, tanta gente, Silvia, mi corazón. Silvia. Y Álvaro Guadiana. Muy bien. Buenas, soy Santiago Quintanilla, uno de los familiares de los fundadores de la estación de radio XFBE. Justamente se me hizo raro que no mencionara a mi tío abuelo Gilberto, que fue amigo de Tarnava, justamente. Y pues, no sé, o sea, no está en una parte del libro, no me puede leer todo porque apenas lo estaba leyendo rápido para saber más qué es lo que contenía. Pero pues si un día gustan saber más un poco de todas las estaciones de radio que llegamos a poner, incluso en Saltillo, pues estaría bien que preguntaran también y buscaran un poco más de mi familia Quintanilla. Sí, muchas gracias. Quiero hacer una breve anotación. Hablé con doña Alicia y doña Patricia de Tárnava, sobrinas de don Constantino. Son hijas de Luis. Luis tocó el piano el día de la presentación, ese 9 de octubre de 1921, pero fue un hombre muy importante en la vida de Constantino de Tárnava y de la radio. Fue un hombre que estuvo presente, pero como dice este familiar, que es una parte muy importante también, esta familia tuvo la oportunidad de conectar estaciones de radio, de formar estaciones de radio, de hacer los transmisores. Es una historia que merece un capítulo muy aparte porque es el principio de la radiodifusión en México. Digan lo que digan los demás,
aquí en Monterrey fue el primer programa radiofónico estructurado en toda la historia. Por desgracia se nos adelantaron los norteamericanos y la KKDA de Pittsburgh, Pensilvania, fue fundada en 1920 y se dice que es la primera autorizada como estación de radio. Así cuenta la historia, así lo dejamos. Pero como tú lo dices, gracias por venir, por participar y por darnos este conocimiento, porque la familia Quintanilla, sin duda, fue muy importante también en todo esto. Claro, muchas gracias. Sí, también yo te quisiera responder. En un principio, cuando hicimos el plan, una de las cosas que contemplamos era hablar sobre cada sigla, sobre cada estación de radio. Quizás eran menos que los 50 que tenemos ahí, y obviamente que todas esas estaciones que mencionas de la familia Quintanilla estaban muy presentes. El asunto es que no tenemos las cualidades para encontrar a la persona. Conocimos muy bien a don Mario, que básicamente su personaje en la televisión, pero el tener contacto con otra gente, pues yo sé que ahora hay más facilidades, pero sí se nos volvió un poco más complicado. Pero que tienen un papel en la radio en Monterrey especialmente, lo tienen y muy sobresaliente. Claro, sí, pues más que nada, muchas gracias. Pienso comprar el libro aún así, quiero saber más qué es lo que escribieron, tengo interés y pues la verdad también le quiero regalar una copia a mi padre porque él es el que, pues más que nada, pues me ha platicado más sobre mi familia. Y pues los 3 hermanos que fundaron la estación de radio fue mi tío Gilberto, el primero, ese es mi abuelo. Fue Gilberto con Tárnava, ellos dos hicieron una radio experimental en la casa de mi abuelo, justamente, y ya después incluyeron a mi tío Mario, que se encargó de más que nada de la televisión y otras partes, y pues empezó la estación de radio a crecer. Y pues si un día quieren, como digo, saber un poco más, les puedo dejar mi contacto y podemos platicar. Por favor. Para que tengamos más información y si gustan pueden hacer otro libro, no me importa. Lo que gustéis. Sí tenemos que, obviamente, hacer una disculpa a todas las personas que estén ausentes en esta recopilación. Como en cualquier selección, es imposible que quepan todos. Es imposible, seguramente nos faltan muchísimas personas importantes como tu familia, pero sería imposible que estuvieran todas. Sí, claro. Entonces, de antemano una disculpa, a nosotros nos toca hacer la antología, por decirlo de alguna manera, y eso siempre excluye a unos e incluye a otros. Desgraciadamente no podemos incluir a todos, y verdaderamente, por más que lo intentamos en muchísimos casos, la pandemia, el tiempo, nos cancelaron. Entonces, grandes ausencias que están por aquí tienen que ver no con nuestra falta de interés, sino con algunos otros factores que se fueron atravesando. Muchas gracias. Circunstancias que tuvimos que enfrentar. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar, por favor? ¿Quién? A ver. Preguntas. Hay muchas preguntas, ¿eh? Muchas preguntas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Humberto. Bueno, pues, ¿qué tal? Gracias, maestro Pablo Carranza. Bueno, pues un gusto saludarlos a todos y muchas felicidades por este libro a los autores. Ya lo tenemos aquí y ahorita esperemos que nos lo autografíen, por supuesto. En nombre de mi padre, el licenciado Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga, bueno, pues les mando una felicitación y un agradecimiento por darle su lugar al ingeniero Constantino de Tárnava Garza y a todas las historias que seguramente están aquí muy interesantes que vamos a leer con mucha atención. Enhorabuena, muchas felicidades y adelante. Silvia. Yo quiero felicitarlos a los 4. Tuve el honor y el placer de trabajar con 3 muy de cerca. Fuimos compañeros de trabajo, pero también grandes amigos, y lo que nos unió fue la radio, entre muchas cosas. Y los felicito de veras, que mucho me encanta la participación del joven, porque eso quiere decir que espero que pronto nos reúnan para la segunda parte de los que faltaron y que deben de estar, y me imagino que habrá más partes. Les quiero preguntar, y quien desee contestar,
¿qué le falta a la radio en este 2024? ¿Hacia dónde va? ¿Qué necesita? ¿Y qué necesita la sociedad escuchar? Yo creo que lo más importante es que la radio es diferente. Es muy diferente a como nosotros la escuchamos cuando niños, a como la escuchamos como adolescentes y a como se escucha en este momento. La radio, como la música, como los cambios de géneros musicales, siempre fueron para atacar a la juventud, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando las grandes bandas, cuando los boleros, la gente compraba los discos jóvenes, gente joven. Cuando llegó el rock and roll, la gente joven lo hizo, nosotros lo hicimos en los 70s. Era diferente porque ese amor y pasión a la radio es muy diferente a gente que no está preparada para estar en este medio. El cambio generacional de los dueños de las estaciones de radio ha sido parte importante porque el desconocimiento de lo que en realidad es la radio, porque la radio no es una línea de producción, la radio es amor, pasión, experiencia, es no solamente musical, sino como radio hablado o como noticias, transmitir a la gente ese momento feliz donde la gente debe estar optimista. Tan fácil como ver ahora que los automóviles cuando está lloviendo traen la luz apagada, el locutor puede decirles, si usted va manejando y usted está viendo no hay problema, pero encienda la luz porque los que están adelante o atrás de usted no se dan cuenta que está lloviendo y usted puede ser un peligro para ellos. Tan sencillo eso y tan importante que es. Entonces imagínense todo el cambio radical que ha habido. ¿Qué va a pasar? Hay una frase que es muy común, siempre regresamos a los básicos. Mi esperanza es que la radio regrese a ser lo que un día fue. Parte muy importante en la sociedad, parte muy importante en la vida de las ciudades y parte muy importante en aquellos que hicimos la radio. Buenas tardes, soy el ingeniero Guillermo Cobos y nos tocó formar parte de un área muy bonita dentro de la radio. Los ingenieros, los técnicos y los operadores de la radio, que son gente que no se vio en pantalla, no se escuchó en el micrófono, pero que siempre hemos estado amando y apreciando este medio tan importante de comunicación como es la radio. Yo quiero felicitar grandemente a Miguel Ángel, a Alejandro, aquí a Sergio Becerra y a Toño Hilton y a todo el conjunto de profesionales que se tomó a la gran tarea. Me imagino que fueron años los que invirtieron ustedes en elaborar un material bibliográfico tan importante. Y asimismo aquí a Pablito Carranza. Y les quiero platicar que en el caso de nosotros me tocó formar parte del primer staff de técnicos e ingenieros que formó la primera estación de radio o una de las estaciones de radio universitarias, que fue la radio UANL. De hecho, mi tesis profesional fue estación de radio de frecuencia modulada. Posteriormente, en 1999, nos tocó formar parte, iniciar, junto con el licenciado Jorge Enrique González Treviño, la estación de radio Frecuencia Tech 94.9 FM. Y asimismo, bueno, pues de alguna manera colaboramos ayudando a Radio UDEM, ¿verdad? Que conforman ahorita 3 de las estaciones, y hay más, pues qué bueno, 3 de las estaciones universitarias muy importantes de esta área. Así que les agradezco a todos ustedes, especialmente a los editores del libro, que ahorita me voy a llevar el mío, ¿verdad? Y a todos ustedes que son gente muy profesional, que si están aquí es porque aman y respetan este medio tan importante como es la radiodifusión. Muchísimas gracias. Y le faltó mencionar que Canal 8 y Canal 3 de Monterrey. Licenciado, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Pues evidentemente lo primero es felicitarlos por este logro. Ya lo decía Alejandro desde el principio, hay muy poca documentación y la poca que hay es parca y pues incompleta. Añadiendo a lo que muy bien apuntaba Toño, que es una persona muy sensible y conocedora del lenguaje de la radio,
Yo quisiera añadir algo para ampliar la respuesta que se le dio a la pregunta o planteamiento de la doctora Panzi. Me parece que mediáticamente en México, pero este es un fenómeno global, estamos pasando por una degradación del lenguaje, porque los parámetros que importan ahora son los del atractivo para vender, para seducir, para capturar la atención. Y los medios masivos, como se han reproducido en todos los géneros y en todos los formatos, ahora cada vez hay que gritar más fuerte o hacer más escándalo o vender más morbo para poder seguir sosteniendo el rating y las ventas. Porque ahora el interés es ventas. Todo son ventas. Y por eso lo que bien se apuntaba hace unos instantes sobre el papel de la radio pública, que incluye la comunitaria y que incluye la universitaria, pero puede haber otros formatos como puede ser la radio de gobierno, que no es de gobierno. Tenemos que entender que la radio pública es del pueblo, pero sin demagogia, porque luego te venden un rollo de gato por liebre y le ponen libertad, pero hacen lo que están queriendo promover los gobernantes en turno, porque es la radio del gobernador. Yo creo que hay que tomar propiedad de los medios públicos, en el buen sentido de la palabra, para rescatar el lenguaje, porque no es nada más el cambio de temas, no es nada más la ausencia de publicidad, es la calidad misma del lenguaje, porque estamos viendo cómo proliferan los albures, la falta de respeto, los confianzudos, todos los colores fuertes y dañinos, pero no vemos una compensación por el otro lado en una elegancia, en un refinamiento, en una claridad, en una riqueza de vocabulario siquiera. Aquellas radionovelas antiguas en donde escuchábamos unas voces seductoras con unos locutores y unos actores y actrices estupendas, ya no las tenemos. Fíjense cómo incluso esta cacofonía que invade a nuestros medios ha llegado a la propia música. Hace 40, 50 años todavía había temas instrumentales en la radio comercial con mucha calidad. Oíamos a Percy Faith, a Frank Purcell, ya no digas a Billy Bond o a Ray Conniff. Entonces, esta degradación del lenguaje que ya nos advirtió Sartori, que es la transformación del lenguaje escrito a imágenes que promueven emociones y ya no razones, eso es lo que hay que rescatar en la radio, que es el medio por excelencia de la imaginación. Y en esa imaginación hay que montar esa pasión de la que hablaba Toño, esa pasión por vivir y por compartir, que puede ir desde el deporte, ¿por qué no?, hasta la filosofía, si se sabe platicar amenamente, como lo debe hacer un profesional de los medios, que se respeta a sí mismo, pero que sobre todo respeta el medio que le da trabajo. Hemos escuchado al licenciado Alfonso Teja, pionero del sistema ECO de Televisa a nivel internacional. Muchas gracias, licenciado. Y yo bien confianzudo, Silvia y doctora, por favor, aquí el licenciado Gabriel Gómez. Muy buenas tardes, o buenas tardes todavía. Maestro Alejandro, Sergio, Toño, Miguel, muy agradecido por este testimonio. Es muy importante que en los tiempos del ciberespacio tengamos en nuestras manos el reflejo de lo que fue toda una cultura de la locución en Nuevo León. Hay gente que se nos está yendo, pero se está yendo realmente, y por fin tenemos algo aquí de ellos. Yo sí les agradezco bastante que esta oportunidad de tener este libro aquí, pues que sea como el inicio de retomar la cultura de la lectura y sobre todo tratar de reconocerle a toda la gente que aparece en este libro, don Héctor Humberto Covarrubias, por ejemplo, Héctor Benavides, Pablo Carranza, grandes locutores, pues que sigan vivos, ¿no? Que sigan vivos y que las próximas generaciones sepan que hubo gente de mucha calidad trabajando en la radio aquí en Nuevo León. Muy amable, gracias. A ver, Eric Farías, ahí vamos tantito. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues más que nada, reconocerle la labor de ustedes, para las generaciones que todavía seguimos haciendo radio y que seguimos siendo todavía picabotones a diferencia de ustedes. Vemos que el gremio se juntó el día de hoy juntaron los chamacos, Tomás Valdés, Sandy Montero, Adrián Peña por aquí también presente, Jaycee Ornelas, el buen Richie, operadores también vienen a constatar la presencia del libro y nos da mucho gusto saludarlos. Simplemente a nombre del Grupo de la Alegría también una enorme felicitación de todo el gremio y de todos los que estamos y seguimos haciendo radio.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo solamente quiero agradecerles mucho este gran esfuerzo y decirles que es una obra magnífica por lo que representa, porque llegaron como una grandiosa lluvia necesaria a este desértico tema que era de lo de la radio. Es cierto, falta no solo lo que el joven bien decía, faltan muchos más, pero yo agradezco por los muchos que ya rescataron, es decir, que ya vamos avanzando, porque antes de esto realmente era muy poco y creo que es injusto. Hay un compromiso a partir de esto, no solo de ustedes, de hacer una segunda, una tercera edición, sino yo creo que de más personas que estemos más conscientes de la obra, de todas estas voces, de todas estas familias. Los felicito por el hecho de haber ampliado no solamente a las voces de la locución, sino a toda esta gran familia que es la radio y que de una u otra forma todos hemos crecido con ellos en casa. Muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ahí me quería... Muchas gracias a Dinora. Quisiera hacer un comentario derivado del agradecimiento de Dinora, porque yo no creo que era un paisaje desierto la historia de la radio, y no era un paisaje desierto porque ahí estaba el trabajo de Dinora. Y nosotros no hubiéramos empezado este libro y no lo hubiéramos empezado a conceptualizar si no hubiéramos leído los libros de Dinora y todo el trabajo de investigación que había hecho. Entonces, había vegetación y esa vegetación en parte era por el trabajo de Dinora. Dinora Sí, Zapata. cabe mencionar que Dinora Zapata es una investigadora que es especialista en la vida de Constantino de Tárnava y la radio de Monterrey. Entonces, sí, agradecemos profundamente sus primeros pasos para que nosotros podamos seguir atrás de ella. Muchas gracias a Dinora Zapata. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, por favor? Paloma Guadiana, vamos a ver. Gracias, muy buenas tardes. Primero que nada, gracias. Felicidades, un trabajo maravilloso. Crecí rodeada de radio, crecí rodeada de historias, de personajes maravillosos. Es ahorita difícil, soy una persona positiva, entonces tengo una hija de 25, una de 21 y siempre digo que uno de 5 años, ¿no? Ahí se nota mi positivismo, los 20 años de diferencia. Y es difícil haber crecido en este ambiente y haber amado tanto este medio y tener miedo de prenderlo en estos momentos a que mi hijo de 5 años lo escuche. Aprovecho las personalidades que hay aquí y hago un llamado, porque ahorita los niños de 5, de 10, de 15, de 20 necesitamos volver a utilizar la imaginación, volver a entender que la radio educa, que la radio emociona, que la radio es lo que nos hace estar en comunicación y hacer comunidad con los demás en una ciudad. Cuando no hay luz, cuando no hay tele, cuando hay una emergencia o un huracán, la radio está ahí. Esa es la importancia que debe tener la radio. Entonces, como madre de familia, como amante de este medio, como la orgullosa hija de mi padre, hago un llamado a los que estamos aquí para que volvamos y volvamos a tomar lo que es la radio, un medio de educación, de enseñanza y de hacer comunidad. Felicidades de nuevo y muchas gracias. Foco, vamos a ver. Bueno, buenas noches. Yo nada más quisiera, aparte de felicitarlos por este gran esfuerzo que, como bien lo decía la maestra, es el inicio, bueno, no el inicio porque ya hay investigación, pero esto ojalá que puedan hacer contagio con más jóvenes historiadores y con la misma gente que trabaja y hace posible la radio para que haya más investigación. Yo nada más quiero recordarle o invitarle al público a que a través de YouTube localicen un evento que realizó el grupo de amigos junto con la UDEM, con una producción de la UDEM, y en el centenario de la radio en Monterrey hicimos una recreación de la primera transmisión de la radio, y eso fue un ejercicio muy interesante porque fue en tiempo de confinamiento o ya saliendo del confinamiento, y fue cerrado, fue sin público, pero quedó grabado gracias al patrocinio y a la producción
de la Universidad de Monterrey y es muy interesante porque nos puede ilustrar para aquellos que quieren la historia así en corto, ahí está ese material y lo encuentran libre y gratis. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, yo nada más para cerrar esta charla con todos ustedes que son el principal, pues son las estrellas de este libro. Yo sí creo que la radio tiene un futuro bastante prometedor, sobre todo porque al parecer van a ser radios de nicho. Como se está abriendo más el espectro gracias a la digitalización de la banda, van a caber muchísimas más frecuencias y esto va a permitir que se hagan nichos tan variados como se nos pueda ocurrir, tan diversos como las tonalidades de los colores. Entonces, sí va a haber radios para niños, para grandes, del buen decir, igual que del maldecir, ¿no? Que será parte del color que tendrá la radio en un futuro bastante corto. Muchísimas gracias por... A ver, una más, ¿sí? Así rápido, una última. Sí, algo nada más, saliéndome un poquito. Por lo regular en la radio los locutores son los que pues se llevan las palmas, son las voces conocidas, pero hay gente detrás como los empresarios que fundaron la radio. Yo siempre mencioné a don Jesús González, Gonzalo Estrada, don Teófilo Bichara, y mencionaba en general así a los Quintanilla, son los fundadores de la radio. Y por eso normalmente no se mencionan públicamente. Otra situación, los técnicos de la radio, los ingenieros. Yo recuerdo en una charla que les comparto así rápido, estábamos varios empleados de la radio, de Grupo Radio Alegría, presumiendo cada quien. El locutor decía, no voy a decir Alberto Llanes Martínez, los importantes aquí en la radio somos nosotros, los locutores. Los de ventas decían, no, somos nosotros que vendemos para que les paguen a ustedes. Los de noticias decían, no, otra parte importante es lo que nosotros redactamos para que la gente también se informe. Y había alguien muy callado, Miguel Castillo, técnico de la radio, que decía, nosotros somos los más importantes porque si nosotros no les montamos el equipo, ninguno de ustedes estuviera trabajando. Es parte de lo que quería compartir con ustedes. Y muchas gracias, maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, por respeto que la mayoría estamos de pie, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos muchísimo de veras, de corazón, que hayan estado este día con nosotros y espero que les guste el libro. Gracias. A nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Secretaría de Extensión y Cultura, agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia.